Este miércoles en Azonga Noticias, el gobierno concede un plazo de 1 año a los residentes de la autopista Malabo-Sipopo para presentar sus títulos de propiedad en el marco de un plan de ordenación urbana y garantizar un desarrollo planificado. Detalles en unos instantes. En el contexto religioso avanzamos que el Papa León XIV insta a los fieles católicos de todo el mundo a intensificar la oración durante el mes de abril, dirigida a los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis personal, espiritual o emocional. Enseguida detallamos toda la información. Hablaremos también del encuentro de la delegada regional del CICTE en Bata con representantes de diversas asociaciones lingüísticas nacionales con el objetivo de coordinar el lanzamiento de la futura Academia de las Lenguas Autóctonas de Guinea Ecuatorial. En presencia y con la participación de todos los representantes de las asociaciones e institutos culturales de cada una de las lenguas autóctonas que tienen representación en esta ciudad. Y un joven ha sido detenido tras un intento de robo en el barrio Lea, en Bata. Este ha confesado que fue sorprendido in fraganti por un testigo, quien le exigió parte del botín a cambio de no denunciarlo. Me encuentro detenido aquí por un caso de robo de televisiones y un amplificador. Ocurrió el viernes pasado. Tenía un malentendido con unos mayores que cogieron mi teléfono. ¿Qué tal están? Bienvenidos a esta cita informativa en la que además hablaremos de los avances del rescate del joven ecuatoguineano en Donex. Buenas noches, Soraya. Hola, Consuelo. Maxi, así es, porque el gobierno intensifica las gestiones administrativas y diplomáticas para traerle de vuelta a casa. En unos minutos detallamos estas y más noticias correspondientes a este miércoles. Conozcamos primero el avance deportivo con Maxi. Buenas noches. Buenas noches, Soraya. Consuelo, y avanzamos en la sección deportiva que el Zalang Nacional Masculino de Juan Michá recuperó 2 puestos en el segundo ranking FIFA publicado este jueves. Este miércoles, queremos decir. Por otra parte, la Liga Nacional en la región continental gana intensidad con el invicto 15 de agosto, afiándose en el liderato tras ampliar su ventaja a 6 puntos con su perseguidor inmediato. Compañeras, regresamos en cuanto terminéis de informar. Hasta entonces, Maxi. De esta manera comenzamos con el informativo de este miércoles. Lo acabamos de resaltar, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha concedido un plazo de 1 año a los residentes de la autopista Malabo-Sipopo para presentar sus títulos de propiedad en el marco de un plan de ordenación urbana que busca reorganizar esta zona estratégica y garantizar un desarrollo planificado. Esta decisión se ha tomado en la reunión de trabajo que el vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Biamangue, sostuvo este martes con el Departamento de Interior, Obras Públicas y el alcalde del Ayuntamiento de Malabo. El gobierno da un plazo de 1 año para regularizar la situación de las parcelas ocupadas en la zona ministerial de Malabo II. La medida ha sido anunciada por el vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Biamangue, durante la reunión de trabajo celebrada este martes en el Palacio del Pueblo en Malabo, con la participación del primer ministro y responsables de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Hacienda, Tesorería y el Ayuntamiento de Malabo. El encuentro ha puesto de manifiesto la preocupación del Ejecutivo ante la proliferación de construcciones que no se ajustan a la planificación urbanística establecida en el tramo comprendido entre la zona de Ejepetrol de Malabo II y el peaje del aeropuerto, un área concebida para desarrollos residenciales de alto nivel, espacios institucionales y servicios. En este contexto, el vicepresidente de la República ha instruido a las autoridades competentes verificar la situación legal de cada parcela y edificación. Los ocupantes deberán presentar sus títulos de propiedad
Aquellos que acrediten la titularidad legal serán indemnizados y reubicados conforme a la normativa vigente, garantizando el respeto a sus derechos. Guillermo Biamangue ha subrayado que las construcciones irregulares deterioran la imagen urbana, reducen el valor de las zonas y dificulta una planificación ordenada del crecimiento de la ciudad. Por ello, ha insistido en la necesidad de respetar los criterios definidos para cada espacio. Asimismo, ha encargado al Ayuntamiento de Malabo, en coordinación con los ministerios implicados, la elaboración urgente de un plan de ordenación urbana que delimite claramente las áreas residenciales, comerciales e institucionales y establezca criterios precisos para el uso del suelo. La segunda figura política del país también ha recordado que los presidentes de comunidades no tienen competencia legal para la venta de parcelas, advirtiendo que cualquier transacción realizada al margen de la normativa vigente será considerada irregular y dará lugar a las acciones legales correspondientes. Asimismo, ha instado a la población a verificar siempre la legalidad de los terrenos antes de cualquier adquisición, con el fin de evitar conflictos futuros y garantizar la seguridad jurídica de las propiedades. Por otra parte, el vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Biamangue, ha anunciado un importante ahorro para el Estado tras renegociar con la empresa china Yunnan el coste de una obra pública en La Paz, la nueva capital del país. Así es, Consuelo. De hecho, el acuerdo permitirá reducir el gasto en 38.000 millones de francos CFA para las arcas del Estado y ha dado paso a la revisión de los contratos de obras pendientes para evitar sobrecostes y prácticas abusivas. El gobierno ahorra 37.000 millones de francos CFA en una obra y eso enciende las alarmas sobre la inflación de precios que han conocido los proyectos nacionales en los últimos años. Se ha conseguido en una reunión de evaluación del nivel de ejecución y pago de las obras de interés que el Ejecutivo acomete en La Paz, liderado por Su Excelencia Teodoro Nguema Biamangue. Esa reducción se logra a través de una estrategia del vicepresidente de la República de hacer un estudio con empresas supervisoras para conocer el valor real de los proyectos del país. Precisamente el primer proyecto analizado ha sido el complejo deportivo de la ciudad de La Paz, que está casi acabado y cuya empresa ejecutora, Winan, pedía 45.000 millones de francos CFA al Ejecutivo para su finalización. Al entrar en el ciclo de debate con Nguema Biamangue, la empresa reconoció la técnica y en unos días bajó de 45.000 a 8.000 millones el precio de los trabajos de finalización del proyecto. No obstante, el miembro del gobierno continúa insistiendo con los estudios sobre la mesa y finalmente logró rebajar la cantidad en 7.500 millones de francos CFA sin afectar la calidad de las obras ni su duración de ejecución. Para el vicepresidente de la República, este es solo un ejemplo de los muchos proyectos que han sido sobrefacturados en el pasado, por lo que ha afirmado todas las obras pendientes de ejecución y pago tienen que pasar por la misma vía. Por lo tanto, se ha formado una comisión integrada por Geproyectos y supervisoras para analizar todas esas obras y renegociar los precios de ejecución con las constructoras. Esta iniciativa supone una estrategia que limita las sobrefacturaciones futuras, garantiza la transparencia en la gestión de los recursos públicos y evitará la corrupción que, a juicio de Nguema Biamangue, ha dejado al país en la crisis de la que se está recuperando. Hoy hablamos nuevamente del caso del joven Daniel, porque el gobierno intensifica las gestiones administrativas y diplomáticas para rescatarle en la guerra ruso-ucraniana. El joven tiene tan solo 22 años, fue engañado por un camerunés y enviado a combatir a favor de Rusia en Donetsk. Daniel Ángel Messier no es militar, solo contaba con 45 días de formación. Para ver cómo traerle de vuelta a casa, el vicepresidente de la República, Nguema Biamangue, se reunió este martes con el embajador de Rusia en Guinea Ecuatorial para abordar el caso y buscar una solución. La Administración de La Paz intensifica gestiones para rescatar a Daniel Ángel Messier en frente del conflicto ruso-ucraniano. Precisamente el vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Biamangue, se ha reunido este martes con el embajador de Rusia en Guinea Ecuatorial,
Karel Chalian para abordar el caso de Daniel Ángel Messier, quien fue engañado y enviado a combatir a favor de Rusia en su conflicto bélico con Ucrania. Durante la reunión celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, Jomo Biamangue ha expresado su preocupación por la situación del joven ecuatoguineano de 25 años, quien solo llevaba 45 días de formación militar en Rusia cuando fue enviado a Donetsk. El general de división de las fuerzas terrestres ha recordado al diplomático que Guinea Ecuatorial y Rusia tienen convenios en el ámbito de defensa y que el reclutamiento de Daniel Ángel Messier no pasó por este proceso oficial pactado entre ambos países. En otro momento de las conversaciones, Jomo Biamangue ha presentado la firme postura del gobierno ecuatoguineano sobre la recuperación y repatriación de Messier. En correspondencia, el embajador ruso ha asegurado que los servicios competentes de su país ya están trabajando en consecuencia y que la embajada a su cargo tiene la esperanza de que se resuelva este caso. Hemos informado a nuestro gobierno sobre el caso y ahora el gobierno está en un trabajo sobre este asunto. Sabe que hemos comunicado toda la información y en cuanto vamos a recibir alguna respuesta desde Moscú, vamos a comunicar. Hay posición del gobierno ecuatoguineano, de la República. Todo esto Moscú va a tomar en consideración mientras buscar la forma de resolver este caso. La reunión ha contado con la presencia de los ministros de Estado de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional, quienes han coincidido en la necesidad de trabajar conjuntamente para rescatar a Daniel Ángel Messier y evitar que otros ecuatoguineanos caigan en situaciones similares en el futuro. En la actualidad parlamentaria, una delegación del Ministerio de Hacienda ha comparecido ante la Comisión Permanente de Economía, Hacienda, Comercio y Planificación del Senado para responder a las cuestiones derivadas del estudio del proyecto de ley sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la gestión de las finanzas. Con el objetivo de definir los principios y obligaciones que deben respetarse tanto en la legislación como en la práctica para la gestión de los fondos públicos, así como de aquellos procedentes de instituciones internacionales o de estados extranjeros, el Senado ha solicitado al Gobierno aclaraciones sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley específico. En respuesta, el viceministro de Hacienda, Pedro Abeso Obianeyan, confirmó que el Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley destinado a regular la propia actuación del gobierno en esta materia. Efectivamente, la respuesta es que sí, el gobierno va a presentar un anteproyecto de ley que regule el funcionamiento del gobierno como órgano, como todos los órganos tienen. Tenemos la ley que regula el funcionamiento del Parlamento Nacional a través de sus estructuras. Y creemos que el gobierno en su funcionamiento, hasta la fecha no disponemos de una herramienta legal que regule el funcionamiento del gobierno y es aquí donde decimos que efectivamente el gobierno presentará un proyecto de ley. Al ser cuestionado sobre los mecanismos de control, información relativa a la gestión financiera difundida por las instituciones competentes, el representante del gobierno indicó que dicha información pasará a ser de dominio público, dejando de ser responsabilidad directa del Ejecutivo su control. Entonces creemos que las herramientas de control intervienen antes de su publicación, por eso creemos que ya no debe ser responsabilidad íntegra del gobierno para una información que ya es de dominio público. Muchísimas gracias. Asimismo, al ser interpelado sobre la ausencia de sanciones específicas en el texto para quienes incumplan sus disposiciones, el viceministro explicó que, al tratarse de una ley marco que establece principios generales, las consecuencias jurídicas ya se encuentran contempladas en otras normativas vigentes, como la anticorrupción, la Ley de Finanzas Públicas y otros cuerpos legales especializados. La ley que estamos haciendo estudio es una ley marco que fija principios generales, por eso se remite a menudo una normativa específica, la definición de infracciones y sanciones. Entonces, las normativas específicas que podemos encontrar en esto, como acabamos de decir, la ley de anticorrupción,
tenemos la Ley de Finanzas Públicas, la Ley de Cuerpos Especiales y otras disposiciones legales que ya tratan sobre el particular. La comisión redactora encargada del estudio preliminar del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial ha presentado ante la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta el informe resultante de la modificación de varios artículos del citado texto legal. La Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, en su artículo 90.2, establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina la organización y las atribuciones de los juzgados y tribunales necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia. En este sentido, la normativa vigente configura una organización jurisdiccional que en la actualidad representa un desafío para una adecuada administración de justicia al generar conflictos y dilaciones en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por ello, se ha identificado, entre otras cuestiones, que los juzgados de instrucción no pueden actuar de oficio, interviniendo únicamente a partir de la querella, denuncia o atestado policial. Esta limitación se enmarca como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas consagradas en el artículo 13 de la Ley Fundamental, aunque también pone de relieve la necesidad de corregir ciertas anomalías procesales, como la inexistencia de la doble instancia penal en el ordenamiento jurídico vigente. Entre las modificaciones introducidas, se precisa que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en Guinea Ecuatorial corresponde a los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia, audiencias provinciales, tribunales de lo penal, juzgado de vigilancia penitenciaria, magistraturas de trabajo, juzgado de familia y tutelares de menores, juzgado de primera instancia, juzgados de instrucción, juzgados de lo tradicional y juzgados de paz. Asimismo, se establece que los juzgados de instrucción serán competentes para conocer la fase de instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a los tribunales de lo penal, del enjuiciamiento y fallo de los juicios de faltas sancionados con penas de arresto menor, comprendidas entre 3 meses y 1 año de privación de libertad, así como de los procedimientos de habeas corpus y otros asuntos que, conforme a la ley, deban ser conocidos por los tribunales de lo penal. Y tras la apertura de las... Y en la Cámara de los Diputados ha iniciado el análisis de la proposición de ley sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una iniciativa legislativa destinada a establecer un marco normativo que regule y delimite las intervenciones de este órgano constitucional en la administración pública. Desde su creación tras la reforma constitucional del 2012, el Tribunal de Cuentas no contaba con una normativa específica que regulase su organización administrativa, sus procedimientos, las atribuciones de sus distintos servicios, así como el estatuto de su personal. Esta carencia ha motivado la elaboración de un texto legal que defina con claridad sus competencias y su ámbito de actuación. La proposición de ley fue presentada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Melchor Esorejo, quien expuso los fundamentos que justifican la creación de entidades superiores de fiscalización de las finanzas públicas. Después de la creación del Tribunal de Cuentas, en la revisión de la Constitución en 2012 y en el mismo año se aprueba la disposición que regula su función, la puesta en funcionamiento del órgano se materializó un poco más tarde, en abril de 2022. La organización administrativa de su funcionamiento, las normas que regulan los procedimientos y las atribuciones de sus distintos servicios, así como el estatuto del personal que lo compone, no se había elaborado hasta aquí. Y ese instrumento requiere una disposición especial que delimita en el ejercicio de sus funciones las actuaciones de sus intervenciones en la administración pública. De acuerdo con Melchor Esorejo, el texto presentado inspira en principios acordes a la idiosincrasia nacional. Asimismo, señaló que tras el descubrimiento y la explotación de los hidrocarburos, el país experimentó un crecimiento del Producto Interior Bruto y una mejora significativa de las infraestructuras, lo que hizo necesario la creación de un órgano encargado de fiscalizar, controlar y velar por la correcta gestión de los recursos y bienes del Estado. Lo que llevamos Tribunal de Cuentas
responde a la necesidad de controlar y fiscalizar la gestión de los recursos públicos del Estado. Es decir, son organismos públicos autónomos encargados de auditar la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Y es ese instrumento que tenemos el honor de presentar hoy. Tras la presentación de la proposición de ley, el presidente de la Cámara de los Diputados, Dr. Salomón Gemono, instruyó a la comisión designada a organizar las ponencias que facilitaran el análisis de esta futura disposición legal. Dejamos Parlamento y vamos al Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, donde se celebró este martes el segundo Consejo Directivo Ordinario de este departamento, correspondiente al ejercicio económico 2026, consolidando su función como órgano colegiado de coordinación, evaluación y adopción de decisiones estratégicas en materia de gestión financiera pública. El ministro de Hacienda, Iván Bacale Ebe Molina, presidió el encuentro. El segundo Consejo Directivo del Ministerio de Hacienda se centró en el análisis e incorporación de las nuevas tasas fiscales como fuentes de ingresos públicos. En este contexto, se identificaron deficiencias en la integración de dichas tasas en determinados departamentos ministeriales, procediéndose a su revisión en áreas clave como la Dirección General de Impuestos, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección de Planificación, con el objetivo de reforzar la movilización de recursos internos. Otros puntos tratados durante la reunión fue la presentación de las directrices generales para la elaboración de presupuestos generales del Estado, correspondientes al ejercicio 2027. Dichas orientaciones se alinean con los objetivos de sostenibilidad fiscal y disciplina presupuestaria. Por otra parte, el Consejo analizó el proyecto de decreto por el que se crea el Colegio Nacional de Expertos Contables de Guinea Ecuatorial, concebido como órgano de ordenación, supervisión y representación de la profesión contable. Este organismo tendrá entre sus funciones velar por la ética profesional, garantizar la calidad técnica de las actividades de sus miembros y colaborar con los poderes públicos en materia formativa y normativa. En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Clemente Ferreiro Villarino, presidió este martes el primer consejo directivo de este año 2026. Sobre mesa se ha abordado la ejecución de varios proyectos. El encuentro abordó un total de 13 puntos del orden del día, destacando la lectura y aprobación de las actas de los últimos consejos directivos presentados por el secretario general del Ministerio, la revisión de informes de cumplimiento del anterior consejo, la ejecución del plan de acción del Ministerio. Como es habitual y es costumbre, los departamentos celebramos lo que son los consejos directivos, que es donde se comentan las decisiones y a nivel interno del Ministerio de cómo vamos a ejecutar, evaluación de los trabajos, rendimiento de las diferentes responsabilidades que tienen designados diferentes miembros de gobierno y directivos. Uno de los puntos también mencionados durante el Consejo es que el responsable de Obras Públicas enfatizó sobre los anteproyectos de expropiación de terrenos o territorios para la construcción de carreteras y entre otros asuntos varios. Esta autopista que nos tenemos aquí de una autopista Malabo 2, esta zona, así como la zona de Sipopo, así como la zona del Paseo Marítimo, así como otras zonas de Bata, son zonas que tienen unos decretos de reservas. ¿Reservas por qué? Porque son zonas en las que el gobierno tiene el plan de que la gente edifique y se construyan edificios emblemáticos. No podemos tener un edificio tipo rascacielos, como puede ser el Hotel Anda China, puede ser los departamentos ministeriales o ciertos particulares que han construido R+3, R+4, R+2 y de repente encontrarnos con un señor que tiene un terreno y construye una casa que no reúne las condiciones de estar en esta zona. Hemos avanzado en los titulares. La delegada regional de CICTE en Bata ha mantenido un encuentro este miércoles con representantes de diversas asociaciones lingüísticas nacionales, con el objetivo de coordinar el lanzamiento de la futura Academia de las Lenguas Autóctonas de Guinea Ecuatorial. La iniciativa busca sentar las bases para una normativa oficial, un alfabeto unificado y la creación de un archivo documental que garantice la preservación del patrimonio cultural del país. El núcleo de la reunión se ha centrado en la necesidad de fijar una normativa gramatical y un alfabeto unificado para las lenguas del país.
Según se informa, el CITE trabaja en estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales para garantizar que este proceso cuente con el rigor académico necesario. Los puntos claves tratados durante la sesión incluyeron la creación de un archivo de documentación. Se establecerá una base de datos sólida que sirva de argumento científico y técnico para la protección de cada variante lingüística. Bata, que va a ser la sede de esta Academia de las Lenguas Autóctonas, en presencia y con la participación de todos los representantes de las asociaciones e institutos culturales de cada una de las lenguas autóctonas que tienen representación en esta ciudad. Se ha hecho un llamamiento a la integración de todos los institutos y asociaciones para que el proyecto sea representativo de toda la diversidad de Guinea Ecuatorial. El objetivo no es solo mantener el habla cotidiana, sino transformar las lenguas autóctonas en vehículo de conocimiento científico y académico. Durante el intercambio de ideas, los representantes de las asociaciones lingüísticas aportaron sugerencias cruciales para asegurar que ninguna identidad quede excluida. La creación de esta academia no solo pretende proteger el habla, sino oficializar la riqueza cultural que representa cada una de las lenguas del país ante el mundo. Y la comunidad internacional marca un hito histórico con la aprobación de la Agenda 2030, una ambiciosa hoja de ruta impulsada por las Naciones Unidas para proteger el planeta, erradicar la pobreza, promover la paz y el desarrollo sostenible a escala global. La Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por acuerdo de todos los países la Agenda 2030. Este es un plan de trabajo pensado para proteger a las personas, cuidar la naturaleza y asegurar que haya paz en todo el mundo. El proyecto cuenta con 17 objetivos principales y muchas tareas pequeñas para cumplir antes del 2030. En esta tarea, las empresas privadas son muy importantes. Ahora tienen la responsabilidad de adaptar sus negocios para que, además de funcionar bien, ayuden a que el mundo sea más justo y limpio. Es una oportunidad para que el dinero y el bienestar lleguen a más gente. El Pacto Mundial es la organización encargada de unir a todas esas empresas en este camino. Su función es guiar y ayudar a las instituciones para que sus esfuerzos den resultados reales. Gracias a este trabajo en equipo entre países y negocios, será mucho más fácil lograr un futuro bueno para todos. En el ámbito religioso, el Papa León XIV ha instado a los fieles católicos de todo el mundo a intensificar la oración durante el mes de abril con una intención especial dirigida a los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis personal, espiritual o emocional. En su mensaje mensual de oración, el Santo Padre ha puesto el foco en la situación de muchos sacerdotes que, en el ejercicio de su ministerio, enfrentan dificultades que pueden afectar su vocación y estabilidad personal. El pontífice ha recordado que los sacerdotes no son figuras ajenas a la realidad humana, sino personas que también experimentan fragilidad, cansancio y momentos de duda, por lo que necesitan el acompañamiento y la cercanía de la comunidad cristiana. Jesús, buen pastor y compañero de camino, hoy ponemos en tus manos a todos los sacerdotes, especialmente a quienes atraviesan momentos de crisis. En este sentido, ha subrayado la importancia de evitar percepciones que los presenten como funcionarios o héroes solitarios, insistiendo en que su labor pastoral debe ser comprendida desde una dimensión humana y espiritual. El Papa León XIV ha invitado a los creyentes a asumir un papel activo mediante la oración, como forma de apoyo y solidaridad hacia quienes dedican su vida al servicio de la Iglesia. El presidente de la Oficina Internacional de la Educación Católica para África y Madagascar, Fernando Ignacio Ondonze, ha mantenido una reunión virtual este miércoles con los miembros de la Escuela Católica Internacional para coordinar el evento sobre educación católica previsto para este mes de mayo. Guinea Ecuatorial se posiciona en la élite educativa mundial. Para ello, el doctor Fernando Ignacio Ondonze, presidente de la OIEC para África y Madagascar, ha coordinado esta pasada jornada una reunión internacional para transformar la enseñanza en el continente. Entonces, este encuentro virtual con la Escuela Católica Internacional se ha concretado las fechas para la gran cita africana de mayo. El objetivo es implementar el pacto educativo impulsado por el Papa, buscando que la educación de todas las capas sociales sea el motor de la paz y el desarrollo en África. El encuentro este año tendrá lugar en mayo, del 12 al 15 de mayo, porque la representación
de la doctrina de la Iglesia sobre el pacto educativo y sobre la educación de la juventud se implemente en todos los países del continente africano. La Iglesia entiende que para educar en la paz, para tener una África desarrollada, la Iglesia tiene que volver a jugar su papel. Al igual que la educación en las escuelas, la educación de todas las capas sociales nace en el corazón de la Iglesia. Hoy por hoy la sociedad espera que la Iglesia contribuya en este sentido. El gran hito va a ser la inauguración el próximo 22 de abril de la Escuela Tecnológica Piloto Escolas Ocurrentes en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Este centro pionero en la región permitirá que los niños accedan a las nuevas tecnologías desde una edad temprana. Destacando que con la gestión del Dr. Ondonjan, la República de Guinea Ecuatorial se convierte en el foco del Pacto Educativo Global. Apostar por la formación tecnológica hoy es garantizar un futuro de progreso y equidad para todos los ecuatoguineanos. También hemos avanzado la siguiente noticia en los titulares, y es que un joven ha sido detenido tras un intento de robo registrado en la madrugada de este miércoles en Lea, en barrio Lea, en Bata. El implicado ha confesado que fue sorprendido infraganti por un testigo, quien le exigió parte del botín a cambio de no denunciarlo. Ante su negativa, el testigo alertó a la gendarmería. El suceso ocurrió a las 3 de la madrugada del 28 de marzo, cuando Alion Dondo, de 22 años, entró en el taller de Olivier Ombo, súbdito camerunés. Según el testimonio del propio Ali, un vecino le propuso un trato, el cual era que si le entregaba algo, guardaría silencio. Como el joven se negó a compartir lo robado, el testigo avisó rápidamente al propietario, permitiendo que la gendarmería proceda a su detención. En el lugar de los hechos, los agentes interceptaron al sospechoso con 5 televisores y un equipo de música. Alion Dondo, intentando justificar sus acciones, ha alegado que la víctima le debía un teléfono móvil. Sin embargo, Olivier Ombo asegura no conocerlo de nada y la gendarmería sostiene que el joven miente, señalando que es un delincuente reincidente que busca evitar su responsabilidad penal. Me encuentro detenido aquí por un caso de robo de televisiones y un amplificador. Ocurrió el viernes pasado. Tenía un malentendido con unos mayores que cogieron mi teléfono y para joderles me fui a coger estas teles y los llevo en mi casa. Y uno de ellos me vio, lo ha ido a decir el mayor. El mayor me ha venido a buscar que si no le doy dinero, porque ya no quieren las teles, si no le doy dinero lo vaya a decir donde lo han robado, que saben dónde están las teles. Y todo el día le he dicho que no le voy a dar nada. Por la tarde, el sábado, ahí viene con el dueño que este sí tiene tus teles. ¿Cuál dinero? Si que no lo conozco. Teléfono, si no lo conozco. No lo conozco. Estoy en Colombo. Él vive aquí en Fefesala. No tenemos ningún tipo de relación. El detenido, residente en el barrio en Fefesala de esta ciudad de Bata, ya se encuentra bajo la custodia policial para pasar a disposición judicial. Gracias a la rápida denuncia del dueño, todos los aparatos electrónicos fueron recuperados intactos en el barrio Lea. En que ahora llega Kachit Maxi con los deportes. Fuente de Innovación patrocina este espacio. Buenas noches. Y en deportes, el Zalang nacional masculino recuperó 2 puestos en el segundo ranking FIFA publicado este miércoles. El equipo que dirige Juan Michao Bian sale del puesto 107 al 105. Un suspiro, esta es la definición del Zalang nacional masculino en el segundo ranking FIFA publicado este miércoles. El equipo que dirige Juan Michao Bian suma 2 puestos en la última actualización, dejando el 107 para situarse en el 105 a nivel mundial. Sin embargo, permanece fuera del top 100, mientras que en el continente africano gana un puesto, saliendo del 24 al 23, y lo hace tras disputar 2 partidos amistosos en la última fecha FIFA, donde venció a Kirguistán por 1-0 y empató a 1 frente a Madagascar en unos duelos
disputados en Turquía. Para el órgano rector del fútbol mundial, la lista africana sigue liderada por Marruecos, seguido de Senegal, Nigeria, Argelia y Egipto, que cierra el top 5. La estadística continúa con Costa de Marfil, Túnez, Camerún, la República Democrática del Congo y Malí, que cierra la selecta lista de las 10 mejores selecciones continentales. Destacar que esta nueva actualización del ranking FIFA se publica tras el parón de marzo, donde se disputaron partidos amistosos y las clasificatorias de la Copa de África y el Mundial. Mientras tanto, este fin de semana quedó definido el cuadro completo de selecciones que disputarán la fase de grupos de la Copa de África 2027 tras conocerse a sus 6 últimos equipos clasificados. Una jornada marcada con resultados contundentes y nuevas oportunidades en el fútbol africano. En este elenco de los últimos clasificados a la fase de grupos de las eliminatorias de la Copa de África, el primero fue Sudán del Sur, que eliminó a Djibouti con un resultado global de 4-1, mientras Burundi vencía a Chad con un resultado global de 8-0. La selección de Lesoto se hacía con su billete imponiéndose con un global de 2-1 a Islas Seychelles. Por su parte, Somalia, Etiopía y Eritrea también consiguieron sus boletos tras eliminar a Islas Mauricio, Sao Tomé y Príncipe y Eswatini respectivamente. Estos 6 clasificados se unen a los 42 equipos africanos mejores seleccionados en el ranking de la FIFA, y el siguiente paso será conocer la fecha del sorteo para la fase de grupos. Destacar que la próxima Copa de África se disputará en la triple sede compuesta por Kenia, Uganda y Tanzania, y según la CAF se podría ampliar el número de equipos de 24 a 28. Y en el mismo fútbol africano, felicitaciones a la República Democrática del Congo que se ha clasificado para la Copa del Mundo. Y aquí en el país, la Liga Nacional en la región continental gana intensidad con el Fútbol Club 15 de agosto haciéndose en el liderato tras ampliar ventaja de 6 puntos sobre su perseguidor. La Liga Nacional en la región continental entra en una fase decisiva, con el 15 de agosto consolidándose como líder destacado de la competición. El conjunto encabeza la tabla con autoridad, aventajando en 6 puntos a su inmediato perseguidor, el Deportivo Evinayong, que suma 12 puntos tras imponerse por 2-1 al Sporting de Guinea Ecuatorial. El clásico continental entre el Deportivo Mongomo y Akonangi Fútbol Club terminó con un empate sin goles. Ambos equipos se mantienen en la zona media de la clasificación, ocupando la 4ª y 5ª posición respectivamente. Por su parte, la Real Sociedad logró romper su mala racha al conseguir su primera victoria de la temporada frente a Lecce. Después de 5 jornadas sin conocer el triunfo, un resultado que podría marcar un punto de inflexión en su rendimiento. La jornada también dejó un hecho destacado en el plano individual, con el primer hat-trick de la temporada en la región continental. El protagonista fue Ismael, jugador del Fundación Bata, quien firmó 3 goles en la victoria de su equipo ante el Unión Vesper, confirmando su gran momento de forma. En la parte alta de la tabla, el Dragón Fútbol Club continúa firme entre los 3 primeros clasificados, también con 12 puntos, manteniéndose en la lucha directa por el liderato. De cara a la 7ª jornada, el calendario presenta duelos de alto interés. El Akonangi Fútbol Club recibirá en Ebibein al Fundación Bata, mientras que todas las miradas estarán puestas en el choque entre el Deportivo Evinayong y el líder 15 de agosto en el Estadio Ignacio Milantán. Seguimos con la información de la Liga Regional, porque el Akonangi Fútbol Club regresó a los entrenamientos pensando en su próximo compromiso liguero, donde recibirá la Fundación Bata este domingo en el estadio de Mosón. El conjunto de Quientem podría afrontar su encuentro sin su técnico titular, el marfileño Lassina Pereira, quien se encuentra apartado temporalmente por presuntas irregularidades. El equipo rojo de Quientem continúa su preparación bajo la dirección del entrenador adjunto Faustino Ndong-Bestru, tras la decisión de la directiva de suspender de manera provisional al entrenador marfileño Lassina Pereira, quien se encuentra apartado temporalmente por presuntas irregularidades según fuentes del club. La sesión de entrenamiento se desarrolló en el estadio de Alep en Bata, donde los jugadores trabajaron aspectos físicos y tácticos con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al choque frente a los vigentes campeones de la liga. Durante la jornada, la plantilla
Soraya realizó ejercicios de resistencia, trabajo de toque de balón y disputó partidillos internos. La sesión concluyó con una charla técnica impartida por el entrenador interino. El Akonanji Fútbol Club afrontará el próximo compromiso liguero situado en la zona alta de la clasificación en la región continental, ocupando la tercera posición con 11 puntos, por detrás del 15 de agosto líder de la tabla con 18 puntos, seguido del Deportivo Evinayón que suma 12 puntos. La Federación Ecuatoguineana de Deporte Escolar no se detiene. En plena Semana Santa, su directiva continúa trabajando para garantizar el desarrollo de la liga escolar en todo el país. En el siguiente reportaje les ofrecemos todos los detalles de la sección técnica. La directiva de la Federación Ecuatoguineana de Deporte Escolar, FEGIDE, se ha reunido este miércoles para seguir avanzando en la organización de la Liga Escolar. Durante el encuentro se han analizado los progresos de la competición, con especial atención en la actualización de la tabla de clasificación y la validación de los resultados obtenidos en las jornadas ya disputadas. A pesar del periodo vacacional de Semana Santa, la Federación mantiene su actividad, centrando sus esfuerzos en agilizar las próximas jornadas y garantizar el buen ritmo del calendario deportivo. Este trabajo permite reforzar la estructura de la competición y asegurar que los centros educativos continúen participando en un entorno organizado y competitivo. La Liga Escolar se consolida como un espacio clave para descubrir nuevos talentos y fomentar valores como el compañerismo, la disciplina y el esfuerzo entre los jóvenes. Mientras disfrutan de sus vacaciones, los estudiantes ya tienen la mirada puesta en el regreso a los terrenos de juego, porque la Liga Escolar no solo es competencia, es una oportunidad para superarse, compartir y seguir creciendo a través del deporte. En cuanto a los árbitros, Fuente de Innovación patrocina este espacio. Soraya, Consuelo, hasta aquí con la actualidad deportiva. Gracias, Maxi, por esos reportes. Y así cerramos la edición de este miércoles. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos. Soraya, buenas noches. Igualmente, Maxi, Consuelo, hasta la próxima cita. Tengan una linda noche.